Buenas noches, gusto saludarles a todos. Gracias de estar en una forma bastante puntual. El día de hoy, pues vamos a empezar a analizar todo el circuito que vimos el día de ayer en un análisis de una falla. El día de ayer vimos lo que era sacar códigos de errores y aprendimos a utilizar nuestras herramientas de trabajo, ¿sí? Muchas veces las herramientas de trabajo nos pueden ayudar a facilitar eh, en las reparaciones. O sea, una herramienta complementa a la otra y la otra herramienta complementa a la otra, pero de nada nos sirve tener tantas herramientas si realmente no sabemos nosotros utilizarla. Entonces, mi consejo es que hay que aprender a utilizar las herramientas, ¿verdad? Entre los temas que vimos el día de ayer, ¿sí? Es de que nos pudimos dar cuenta que teníamos fallas sobre estas líneas, ¿sí? Entonces, solo permítanme. Listo. Ahí está. Entonces, nosotros teníamos fallas sobre la línea de que tenemos por acá, ¿sí? Toda esta línea que tenemos por acá, teníamos una falla. ¿Y cuál era la falla? Lo que vimos el día de ayer es que nosotros veníamos y teníamos un rizado, ¿sí? Entonces el rizado venía por acá, no teníamos una línea fija, sino que venía una línea que era de esta forma. Y entonces la consola lo que hacía era lo siguiente. Venía, subía la tensión, empezaba, provocaba el rizado y después se apagaba, ¿sí? Y mandaba un código de error. Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer. Vimos diferentes técnicas de análisis en una placa, cómo medir los capacitores cuando nosotros tenemos algún problema y cómo lo debemos de hacer en cualquier tipo de placa. Por ejemplo, hoy el colega Juan me estaba comentando, mire profesor, tengo el problema de que tengo una consola de PlayStation 4 que enciende y apaga. Ok, tenemos una consola de Play 4 que enciende y apaga. La primera prueba que hizo el colega es que la típica sería cambiarle fuente, ¿verdad? Pero previo a cambiar una fuente tenemos que hacer algo. ¿Qué sería lo primero que ustedes aconsejarían hacer? Vuelvo a poner el caso. Es una consola de PlayStation 4, no importa qué versión sea, pero es una consola de PlayStation 4 que enciende y apaga. ¿Qué es lo primero que harían ustedes antes de probar otra fuente? Yo en lo regular, profe, Ujú, quito la fuente y aplico mi fix que tengo, mm, hechizo, ujú. para ver si no es la fuente de poder. Ok, Es- pero antes de empezar a aplicar un cambio de fuente, porque el fix también es un cambio de fuente, ¿qué harían ustedes como técnicos en electrónica? ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer antes de probar una fuente o probar Probar la otra misma fuente? fuente a ver si no está quemada. Puedo probar la fuente por aparte si no está quemada. Eso sería una. Revisar Pero un corto en las bobinas. revisar un corto en las bobinas. Lo primero que deberíamos de haber hecho nosotros, vamos a buscar una pequeña gráfica por acá porque no tengo una fotografía de estas tarjetas. Vamos a ver, tarjeta madre de PS4 y era una FAT, la que está teniendo el colega Juan. Entonces vamos a buscar una por acá de internet. Solo la vamos a tomar como una pequeña referencia para que nos pueda servir. No es que sea la placa real que él tenía, pero aquí hay una. Nos puede ayudar con el tema que necesitamos ver ahora. Esto solo va a ser una guía para que nos pueda servir para poder retomar las clases que tenemos ahora. En un segundo voy a abrirle una imagen y vamos a ver, ¿dónde estás? Cero. No me bajó la imagen. Guardar, guardar como. Listo. No me está descargando las imágenes.
Permítame. Entonces, lo que yo descargo esto por acá. Tengo un problema aquí con el internet que no me está descargando todas las imágenes porque me activa una cosa de seguridad. Listo, ahí está. Vamos a ver. No me está dejando descargar. Bueno, vamos a tomar el ejemplo desde acá. Solo es como una guía porque no quería hacerlo así, pero así lo vamos a hacer para no perder más el tiempo. Bueno, lo primero que hacemos antes de poner otra fuente, ¿sí? Ustedes me comentan cuando ya puedan ver la imagen. Ya se puede ver. Ok, listo. Lo primerito que vamos a hacer antes de probar otra fuente es ver si no tenemos un cortocircuito acá. Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si tenemos un cortocircuito allí, puede ser de que cuando pongamos la otra fuente, ¿qué va a pasar? Se pueda quemar. ¿Sí? Si ustedes tienen un cortocircuito sobre esta línea, que es la línea de 12 voltios, entonces aquí pueden quemarse la fuente nueva. ¿Sí? Entonces, podemos decir, bueno, como dijo Lirio, bueno, yo tengo mi fix con una fuente y es una fuente de pruebas y con eso pruebo. Ok, pero antes de, tenemos que revisar que estos dos no tengan continuidad, porque si tienen continuidad, entonces, ¿para qué vamos a poner otra fuente? ¿Se entiende? Otra de las cuestiones que tenemos que hacer es que como, bueno, ok, verificamos la fuente que no funciona. Va, cambiamos fuente y vuelve a dar el mismo fallo. Ok, no es fuente. Yo estoy seguro que mi fuente que probé sí funciona. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, bueno, a ver, ¿qué harían ustedes? Mejor dicho. Porque También yo sí sé podríamos qué hacer. hacer una visual primero, ¿no? Que luego vienen Exactamente. húmedas o vienen habitadas. Lo primero que siempre se aconseja con los equipos que encienden y apagan es de que primero podamos medir, por lo menos en esta consola, si no hay corto acá. Después de eso tenemos que ver si físicamente está toda en excelentes condiciones. Si hay alguna resistencia sulfatada, pues entonces la tenemos que cambiar. Si hay sarro en la placa, tenemos que buscar, quitar el sarro, etcétera, etcétera. Muchos problemas en consolas con humedad, sí, son porque están sulfatados los componentes. Hay que levantarlos, limpiarlos y volverlos a poner. Ok, pero hagamos de cuenta que no ese es el caso. La placa está nítida, pero encendida para. ¿Qué harían ustedes? De jóvenes, ¿qué harían ustedes? Supone que todos los que están aquí ya trabajamos. Entonces, ¿qué hacemos? Retirar las bobinas. Primero, Fox dice que retirar las bobinas. ¿Qué dicen los demás? Si todo está bien y no tengo ningún corto, sí, proceder a poner una fuente de pruebas y verificar hasta dónde llega los voltajes. Ok, verificar hasta dónde llegan los voltajes. ¿Qué más harían ustedes? Todo esto que les estoy preguntando lo vimos en clases pasadas. Lo único que ahora lo están aplicando para otra placa. Pero nosotros ya vimos toda la teoría. ¿Qué harían ustedes? Por eso les digo, aunque sea un curso de Xbox 360, no quiere decir que las técnicas no vayan a funcionar para Play 4, o para Switch, o para Xbox One, o para cualquier otro equipo. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? Tienen una consola que enciende y apaga. ¿Qué harían ustedes? Disculpa, había entendido mal, Adolfo. Lo primero, cuando tenemos una consola enciende y se apaga, primero controlamos con otra fuente. Si con la otra fuente no inicia, empezamos a controlar todas las fuentes en placa, a ver que ninguna se caiga. Después de eso, procedemos ya a inyectar tensión, si es que tenemos alguna en corto. Ok, listo. El primer paso que dijimos era, antes de probar otra fuente, ver que estas dos puntas no estén en corto. ¿Sí? Si no están en corto, probamos otra fuente. Probamos la otra fuente y siempre enciende y apaga. Entonces, venimos,
¿Y qué es lo que hacemos? En ese paso vamos. ¿Qué hacen ustedes después de esto? No me digan que no lo saben porque sí saben qué hacer. Verificar los reguladores de tensión. Ok, Alex dice que podríamos verificar los reguladores. Como hay parte de la estructura, pero esto lo vamos a ver en una mini charla que vamos a tener sobre fallas de Play 4. No me quiero adelantar, pero hay en unas zonas que lo que Alex está diciendo es que podemos revisar las zonas de standby. Pero las zonas de standby en la consola de Play 4 funcionan muy independiente de la fuente de 12 voltios. Entonces, cuando veamos esos temas rapidito, porque eso es una mini clase, no es un curso, ahí se me va a entender eso, para no confundirte, Alex. Pero no voy tanto a que vean la estructura de la consola, voy a preguntar qué es lo que les dice la lógica, ¿sí? Yo, por lo menos, lo primero que haría es poner mi multímetro, ¿en qué escala? En escala de ohms y empezar a buscar cortocircuitos entre todas las bobinas principales. ¿Por qué? ¿Por qué estoy dando esta idea? A ver, ¿por qué les estoy dando esta idea? ¿Qué es lo primerito que deberían de hacer? Revisar que todas las fuentes le van, todas las bobinas. Ahorita no tenemos alimentada la placa. ¿Por qué les estoy diciendo que midan todas las bobinas en escala de ohms? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Que no haya corto. Que allí llegan las Exactamente. alimentaciones, llegan los 12 voltios directamente. Se convierten en las fuentes BUC. Isaías dice que lleguen los 12 voltios, pero cuando estamos usando la escala de ohms, no hay alimentación. Entonces no van a llegar los 12 voltios. Tenemos que No, es hacer. para Ok, medir listo. estas bobinas, por lo que ahí llegaría pues, el Exacto. voltaje que Ahí se está. activa cuando uno enciende. Como lo está diciendo Elder y como lo está diciendo Isaías, lo primero que nosotros haríamos es poner nuestro multímetro en escala de ohms y empezamos a medir las bobinas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted tiene aquí, en esta bobina, cortocircuito, ¿qué va a hacer la consola? Encender y apagar. ¿Sí? Si usted viene y tiene un cortocircuito en la bobina de los 5 voltios, ¿sí? Que es esta, 5 voltios, y usted aquí tiene un cortocircuito, ni siquiera le va a encender el área del CPU, ¿sí? Porque la primer fuente que se activa es la de 12, que pasa por este filtro, ¿sí? Aquí tenemos la de 12. Después se activa la de 5 voltios, ¿sí? Entonces, si tenemos la de 12 y miramos que aquí, perdón, y aquí hay un cortocircuito en escala de ohms, yo no voy a venir y poner una fuente aquí de necio y tratar de alimentar la consola. ¿Por qué? Porque seguro que cuando lo haga, se va a ir a cortocircuito. Entonces, así es como yo voy a verificar una consola que enciende y apaga. Ok, hagamos de cuenta que todas las bobinas estén ok. Ninguna bobina marca cortocircuito y tampoco tenemos cortocircuito en los 12 voltios. ¿Qué haríamos entonces? Aquí sí entra lo que dice Isaías. Entonces venimos y lo que dijo Fox. Venimos y hacemos meter la fuente de poder, ¿sí? 12 voltios acá y aparte están el conector que va por acá, que son los 5 voltios, y entonces ponemos el osciloscopio. Aquí ya no nos sirve poner el multímetro. ¿Por qué? Porque como la consola solo va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, y van a ser diferentes tiempos. Entonces no vamos a saber si el multímetro nos va a reaccionar. Para eso nosotros venimos y lo primero que hacemos es que venimos y ponemos el osciloscopio. Y entonces empezamos a medir. Mido la salida de esta bobina, miro la salida de esta bobina, mido esta salida, esta salida, esta salida y esta salida. ¿Puedo hacer esto con multímetro? Posiblemente sí. Tal vez cache un poquito, ¿sí? Si yo veo que con el multímetro todavía veo aquí que los números se me quieren levantar, ¿sí? Quiere decir que por lo menos está llegando la alimentación hasta el B-Core. Pero puede ser que se esté desconectando toda la consola por otro fallo. Por ejemplo, si ya le metemos un osciloscopio a esto
y miramos que ni siquiera levanta el B-Core, entonces nosotros venimos acá y cuando metemos el osciloscopio, la señal solo hace esto, viene, enciende y hace esto, es porque entonces en la salida de los 5 voltios debemos de tener alguna falla. Porque si no levanta ni siquiera las bobinas de la memoria RAM, ni siquiera las bobinas del B-Core, entonces ¿para qué me voy a ir a buscar un cortocircuito en esta área si cuando esta área no está funcionando bien? Entonces, los prende y apaga no siempre quieren decir que son bobinas. El día de ayer vimos que un prende y apaga puede ser hasta por un capacitor electrolítico que pueda estar mala, ¿sí? Un capacitor electrolítico o de tantalio que pueda estar dando una señal con un mal rizado, entonces nos puede dar problema. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer, Juan? Todo lo que acabamos de ver en el curso hasta el día de hoy. ¿Se entendió? Correcto. ¿Sí? ¿Todos estamos claros, Juan? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Todo ¿Listo? correcto. Sí. Ok. Correcto. Todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy, inclusive lo que vimos ahorita, es todo lo que hemos visto en el curso. Entonces, por eso les Una digo, cosa, no se Adolfo, enfoquen tanto en que sea una consola o una laptop o que solo es para 360. No, ustedes apliquen esto como un área electrónica. Dime, Alex. te quería consultar que esas patitas donde va conectada la fuente de poder, más o menos como en la laptop, vendría a ser la El resistencia de BIN. sensado. Es Claro, el el BI, BIN. pero, Ajá. pero ahí se podría inyectar voltaje para ver que calienten el resto de la placa. Sí, pero lo que pasa es que las consolas, así como las laptops, funcionan por etapa. Entonces, aunque tú metas 12 voltios ahí, las fuentes no se activan. O sea, pero meterle con la fuente de Sí, laboratorio, darle ajá. un voltaje constante de un Sí, voltio aunque para tú ver que metas, caliente. bueno, sí, lo puedes hacer, pero no todas las etapas están, como decirlo, ¿cómo poderte decir? Encadenadas, o Si sea, hay están un separadas. cortocircuito en la línea de 12 voltios, es bien fácil detectarlo. ¿Por qué? Porque agarras tu fuente de laboratorio, metes un voltio y pues algo va a tener que calentar, ¿sí? Igual en la salida de las fuentes, si hay un cortocircuito en la salida de las fuentes, pues igual inyectan el voltaje de fuente y también van a poder detectar el cortocircuito. El problema es que, por ejemplo, si tú vienes y metes los 12 voltios, no necesariamente pasa igual que las laptops, que se van a empezar a alimentar todos los circuitos por etapa. No, en este caso no funciona así, porque para eso es la señal de los 5 voltios. Primero funciona una sección y después activan los 12 voltios. Ok, gracias, Adolfo. De nada. Entonces, hasta aquí se entendió la forma de diagnosticar. ¿Alguna duda antes de iniciar con la clase del día de hoy? Adolf, también esos casos se pueden dar cuando en la protección, digamos, de los MOSFETs, bueno, el controlador detecta que no hay consumo, también puede ser, ¿no? Sí, también. Así es. También, Isaías. Que, por ejemplo, ustedes meten el osciloscopio y, y no, y no podemos ver ni siquiera que la bobina se levante o el gate del MOSFET funcione. O sea, ni siquiera se polariza. Entonces, son mediciones, pero esto ya se hace con osciloscopio. Esto ya no se hace con multímetro, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Antes de iniciar con la clase del día de hoy. Ok, listo. Entonces, continuemos. Nos vamos a ir para acá. Bueno, entonces estamos ahorita analizando el circuito que tenemos por acá, ¿sí? El día de hoy, pues vamos a ver cómo funciona este circuito electrónicamente. ¿Por qué? Porque resulta que cualquier falla que nosotros tengamos sobre esa línea, siempre nos vamos a encontrar con errores 0023 o errores 0033. Y ahora vamos a ver por qué es que estos dos tipos de errores que tenemos por acá tienen relación, ¿sí? Entonces, veamos el diagrama esquemático. Cuando nosotros nos acercamos acá,
vamos a acercarnos por acá, ¿sí? La placa nos está diciendo un número y dice U3G1. Entonces nosotros en el esquemático pues buscamos ese U3G1. Este es el ADP 1877. ¿Qué es lo que hace el ADP 1877? El ADP 1877 tiene dos funciones. Una, gobernar el voltaje que se llama VEDRAM y la otra parte, gobernar el voltaje que se llama VRAM. Entonces tiene dos funciones, ¿sí? Y cada una de las líneas o cada una de las secciones de este integrado provoca dos tipos de errores. Analicemos cómo tienen que ustedes analizar un integrado de esto. Primero, lo que deben de hacer es ver si está llegando la alimentación que es de 12 voltios. Esto pasa después de que hayamos encendido el botón de encendido. Entonces venimos por acá, pasamos por la bobina y exactamente por acá tenemos el BIN, ¿sí? Aquí tenemos BIN. Pero aparte de eso tenemos otras líneas que están por acá, ¿sí? Una línea que dice BDL y una línea que dice BCCO. Bueno, yo no sé si ustedes se han topado con este tipo de falla. Cuando nosotros venimos y nosotros queremos encender la consola, resulta que la consola empieza a encender, dura como 2-3 segundos y luego se apaga. Y no lanza 0023, ¿sí? Vuelven a hacer la misma prueba y la consola funciona 2 segundos y se apaga. Vuelven a hacer la prueba y están dándole y dándole y dándole. Y lo que está pasando muchas veces, por lo menos yo me topé con esta falla, era lo siguiente. Yo me puse a analizar y tuve este problema. Nosotros teníamos los 12 voltios, venían por acá. Entonces teníamos la alimentación de BI. Pero la línea BDL, ¿sí? Que se mira por acá, que tiene esta resistencia que tenemos por acá, estaba desvalorizada. Y por tener esta resistencia desvalorizada, no podíamos tener, si ustedes siguen la línea por acá, miren, no podíamos tener una buena señal en este estado que se activa por acá y tampoco teníamos un buen power good. Entonces el power good no estaba saliendo de esta fuente de alimentación. Entonces eso puede provocar un enciende y apaga, ¿sí? En este caso, pues como el estudio del día de hoy va a ser directamente sobre esta sección, la mayoría de errores 0023 están localizados en esta parte, sobre la línea que gobierna la V-CPU EDRAM, ¿sí? Cualquier falla que esté sobre la línea, esta provoca 0023. ¿De acuerdo? Entonces el 0023 no solo se provoca por un mal filtrado. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer como todo integrado que ya hemos estado viendo es ver si tiene alimentación. Después de que tenga alimentación, lo segundo que van a tener que ver en este integrado es el Enable 1. ¿Por qué? Porque el Enable 1 va a hacer que se habilite la fuente de salida, que es esta que está por acá. Si este Enable falta, entonces, ¿a quién van a atacar? ¿Van a atacar al integrado o van a revisar el SB? ¿A quién verifican SB. ustedes? Al SB. ¿Por qué verifican al SB? Es el que lanza la señal. Exactamente. Esta señal que tenemos acá, este enable, únicamente, exclusivamente viene y depende del SB, de ningún otro integrado. Si ustedes ven acá y ponen su multímetro y no tienen este cambio de estado, que tiene que pasar de 0 voltios a 3.3 voltios, nunca lo tienen, pues definitivamente lo que deben de hacer acá es revisar que esta resistencia esté bien, o sea, el valor de 10K esté puesto en la resistencia y si la resistencia está ok, entonces definitivamente es un cambio de SB. Esta falla es muy común. ¿Qué hace la consola? Solo enciende y se apaga, ¿sí? En menos tiempo. ¿Por qué? Porque como esta es la segunda fuente que se activa después de los 12 voltios. Entonces, si esta fuente no está activada, pues automáticamente pues vamos a tener un enciende y apaga, ¿sí? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Aparte de eso, también tenemos que revisar, para que este integrado funcione bien, tenemos que revisar que
sus alimentaciones, o sea, estas tres estén ok. Después de eso tenemos que revisar este circuito que tenemos por acá. Este circuito que tenemos por acá es un circuito de sincronización. Este es un divisor de tensión. Este divisor de tensión, si ustedes vienen por acá y lo siguen por acá, viene por acá, miren, y va hacia un voltaje de registro de memoria, que esto va directamente al USB. Entonces, si ustedes no tienen esta señal, no va a funcionar este divisor de tensión y también les va a provocar un 0023. ¿De acuerdo? Miremos también por acá. Si nosotros continuamos, aquí tenemos un en-trip, ¿sí? La primera línea. Estas líneas sirven directamente, son como un enable, pero también regulan la corriente que va a haber en la fuente buck converter. Si ustedes ya se dieron cuenta, aquí tenemos un MOSFET de alta, aquí tenemos un MOSFET de baja, aquí tenemos lo que es una bobina. Después de eso vienen todos los capacitores de filtrado que están por acá. Entonces, todo esto que tenemos por acá tiene una función, que es una fuente buck converter. A ver, ¿para qué sirve una fuente buck converter? Ya dijimos en clases pasadas que lo que hacen es mantenerme una tensión que viene de un nivel, la baja de tensión, pero la corriente que soporta es mucho mayor. Entonces, para eso me sirven las fuentes buck converter y aparte que son fuentes de alta eficiencia. ¿Cómo analizamos nosotros después de que hayamos estado seguros que está llegando el trip, que tenemos 20, tenemos estas tres tensiones, tenemos esta tensión que tenemos por acá y tenemos esta otra que es una pull-up? Nosotros tenemos que revisar estas líneas que son de control. Sí, todas las líneas de control siempre hay que revisarlas porque a veces, supongamos, hay mucho sulfato, nos hemos encontrado con ese tipo de consolas y a veces hay mucho sulfato y entonces ese sulfato hace que la consola no funcione bien y nos puede estar lanzando un 0023. Por eso es que estamos analizando esta parte. Una de las fallas bien comunes es de que, por ejemplo, a veces tenemos consolas que hacen cosas bobas. Por ejemplo, que encienden y apaga, pero de repente funciona bien. ¿Sí? Y de repente les da un 0023. Y vuelven y ustedes se quedan pensando, bueno, sí está funcionando, pero me da 0023. Y muchas veces pasa porque alguna resistencia, así como esta, ya no tiene su valor original. Por ejemplo, yo me topé con una falla que daba 0023, pero era de esta manera. La consola venía y empezaba a funcionar, pero después de 2 minutos, tiraba error 023. Volvías a encender la consola y volvía a funcionar 2, 3 minutos y otra vez 023. Y uno, cuando tiene esos casos, pues lo primero que hace es ir a cambiar el capacitor. Pero yo estaba seguro que el capacitor no estaba malo porque ya lo había cambiado, porque venía de una consola de Revalin. El problema que yo tenía allí era de que este capacitor no estaba haciendo bien su filtrado, ¿sí? Entonces, al no estar recibiendo esta señal constante y bien filtrada, la consola tenía ese efecto. Funcionaba bien, pero después de 2, 3 minutos tiraba un error 0023. Entonces hay que fijarse porque este capacitor específicamente no está en la parte de arriba, está por la parte de abajo de la consola. Entonces es bien importante que nosotros siempre le hagamos un buen chequeo a este tipo de equipos, ¿sí? Después de que ya empiece la N-Trip funcional, ¿sí? Después de que empiece la N-Trip y tengamos todas estas líneas de control, la fuente buck converter va a empezar a funcionar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a medir en la fuente buck converter? Por ejemplo, nosotros en la fuente buck converter vamos a medir que en este punto tengamos el voltaje de 12 voltios. Después de eso, vamos a medir que si tenemos los 12 voltios, esto todavía lo podemos medir con multímetro. Lo otro que vamos a medir es que el capacitor de bootstrap, que es esto lo explicamos también en las clases pasadas, toda la sección del bootstrap que está por acá tenga una suma de tensión. Por ejemplo, aquí son más o menos 6.23 voltios los que hay. Entonces usted tiene que medir que esos 6.23 voltios estén. Si no están estos 6.23 voltios, entonces no va a haber la activación de este MOSFET.
¿sí? Porque este MOSFET no necesita 12 voltios, sino que es uno de canal N y necesita una tensión mayor a esta. Y para poder sacar esa tensión mayor, lo que hacen los ingenieros es sumar los 12 voltios, en este caso, o sea, la tensión que le entra al MOSFET de alta, más el voltaje que se esté generando en el circuito bootstrap. Pero en el caso de la consola de Xbox 360 Slim, se generan 6.23 voltios. Entonces son 12 voltios más 6.23 voltios. Usted más o menos aquí va a estar midiendo entre 18.23 voltios, ¿sí? Esta línea es un PWM. Cuando hablamos de una línea de un PWM, estamos hablando de algo que se está llegando de esta manera, ¿sí? Que cuando lo pasamos al osciloscopio es un tren de pulsos, ¿sí? Es un tren de pulsos constante. Entonces, al momento de estar gatillando directamente el MOSFET que nosotros tenemos por acá, ¿sí? Le está llegando pulsos, 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 pulsos. Y al momento de estar llegando esos pulsos, esto está conmutando. ¿Y qué es lo que pasa con la bobina? Se va a cargar, se va a descargar, se va a cargar, descargar, cargar, descargar, cargar, descargar. Yo aquí lo estoy haciendo de una forma lenta, pero esto es con una rapidez que no tienen idea. De hecho, esto tiene una frecuencia que es constante. Entonces, cuando eso empieza a gatillar, entonces empieza a cargar lo que es los capacitores que están por acá. Y entonces obtenemos una línea que es constante, que es la que le llega al procesador. Si nosotros tenemos una falla por acá en la fuente o converter, pues automáticamente vamos a tener un hermoso 0023. Lo otro que también tenemos que revisar cuando tenemos un 0023 son estas líneas de feedback, ¿sí? Todas estas líneas. Si ustedes ya se dieron cuenta y son bien observadores, las resistencias que están por acá son resistencias con una tolerancia del 1%. Eso quiere decir que son resistencias con mucha exactitud. Ustedes aquí no pueden poner resistencias que tengan un 10% de tolerancia, porque si no, esta línea que son de registro que ustedes miran por acá, con un rizado que tengan, esas líneas son de sensado y estas líneas no pueden tener esos rizados. Tienen que tener una línea completamente fija y un voltaje completamente fijo porque si no lo va a detectar como una falla y entonces la consola en vez de encender se va a apagar. Esto es cuando pasan comúnmente cuando vienen aquellas consolas bien sulfatadas y ustedes están con un 0023 y están dándole al capacitor y resulta que no es problema de capacitor, sino que lo que están teniendo es un problema en todo este circuito, en la sección del ADP U3G1. Hasta este momento, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿me escucha? Dime, Nacho. Nada más una pequeña opción. En R3F8, digo, no sé, se ve muy pequeño, y R3F9, donde menciona la línea de feedback. Nada más, por ejemplo, en el que los muchachos, ándele exactamente, comentarles que aunque está representado simbólicamente, también ahí tiene la leyenda de empty, que significa que puede que no esté presente la resistencia. Sí. Muchas Nada veces más. vamos a encontrar esa palabra que dice empty, ¿sí? En este tipo de diagramas. A veces van a estar las resistencias, ¿sí? Y a veces no necesariamente puede estar la resistencia porque el ingeniero en unas versiones lo hizo y en otras versiones o en placa pues ya no era necesario ponerlas porque se dieron cuenta que tal vez el circuito no lo necesitaba. Pero si están, ustedes tienen que verificar esas líneas también, ¿de acuerdo? Ahora, a ver, jóvenes, los que ya tienen bastante experiencia en este tema, ¿qué otro tipo de error 0023 se han topado? El procesador. Corto, sí. Cortocircuito directo al procesador. ¿Cómo detectamos nosotros eso? Pues es bien sencillo. Por ejemplo, lo más común que hacemos nosotros es esto. Vamos a ir sobre esta línea, ¿sí? Lo voy a explicar aquí en diagrama y venimos y quitamos esto, ¿sí? Quitamos la bobina. Si es de las versiones que todavía trae una resistencia de sensado, como esta, ¿sí? Lo que hacemos es que quitamos la resistencia, porque es más fácil quitar la resistencia que la bobina.
Quitamos eso y lo que hacemos es que venimos y ponemos nuestro multímetro. ¿Todos de acuerdo? Lo ponemos en escalas de ohm y entonces empezamos a medir. Si la línea me marca cortocircuito, entonces lo que hago es que comúnmente son los capacitores electrolíticos, que son los que vimos el día de ayer. Los quito, ¿sí? Si no tengo un medidor de ESR como lo hicimos el día de ayer, pues entonces voy a hacer la vieja confiable y los quito. Quitan esos capacitores y si aún así la línea le sigue marcando 0 ohms, casi 100% seguro que lo que está malo, porque esto va directo al CPU, ¿sí? Al XGPU. Y entonces ahí ustedes ya tienen un problema de CPU. Y casi seguro, muy pocas veces les puedo garantizar que esto sale con un revalid. Casi siempre es porque el GPU está muerto. Ahora, quieren quitarse la duda, ¿qué es lo que harían? Ustedes en esta línea van a venir e inyectar un voltaje máximo de 1 voltio. Ahí lo dice, 1.075 voltios es lo que aguanta esa línea. Entonces ustedes vienen y meten 1 voltio con la fuente y como les dije que la configuraran primero, 1 voltio a 1 amperio. Entonces vienen y casi seguro que si el CPU está en corto, pues el CPU va a empezar a calentar. Y así podemos detectar un CPU en cortocircuito. Miremos esta mismo que acabamos de ver por acá, solo que ahora miremoslo directamente en una fotografía. Prácticamente este es el circuito que ustedes deben de analizar. Lo común que pase es que un 0023 que por ejemplo no sea de inmediato va a ser porque alguna resistencia de todas las que miran por acá se encuentran malas o algún sulfato o inclusive el mismo integrado puede estar mal. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un 0023? Porque esta línea me está marcando 0 ohms. Comúnmente, ayer les dije que cuando nosotros medimos, la línea debe marcar alrededor de 42.8 ohms cuando está buena. Eso es alrededor porque como varía dependiendo la calidad de multímetro que tengamos. Entonces, así como en esta placa Trinity, pues nosotros solo venimos, quitamos esta resistencia y ya aislamos el circuito. Si el cortocircuito es de este lado, pues entonces ya solo buscamos para acá. Pero si el cortocircuito está para acá, entonces van a tener que empezar a ver MOSFET de baja, MOSFET de alta, van a empezar a ver los componentes que compongan al circuito. ¿De acuerdo? Así es como ustedes pueden diagnosticar también un error 0023. ¿Alguna otra sugerencia o experiencia con el 0023 antes de pasar al error 0033? ¿Qué más pueden comentar o retroalimentar? Yo estos son los errores que me he topado. Todo lo que es 0023 va relacionado a esos circuitos. ¿Alguien que se haya topado con algo distinto? Profe, no sé si tenga algo que ver. Dime. El capacitor que está casi abajo, ¿podrá emplear la imagen para que pueda ver la serigrafía? Es el C3G114. No. Es C3G114. Está hasta abajo. Este, C3G14. Sí, no sé si tenga algo que ver, pero me tocó una con 0.23 y ese capacitor se veía muy feo. Lo cambié y salió. Sí, también. De hecho, podemos buscar qué es lo que tiene que ver con esa línea. Es el capacitor C3G14. Ok, busquemos el capacitor C3G14. Como está en el área G14, ¿sí? Casi seguro va a tener que ver con algo. Entonces aquí, miren, es una señal que viene para el standby, viene para el BCC, pero esta es una salida de feedback. ¿Sí? En este caso, pues va para las bocinas. No hay mucho que analizar. Miremos, pues. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Líneas de salida, líneas de audio. Este es el botón de encendido. Tiene señales MISO. Tal vez pudo haber sido que nos esté provocando un 0023. ¿Sí? Porque
tenemos, bueno, tenemos estas dos líneas. Puede ser de que porque está en la sección U3G14 nos pueda dar un error. No estaría tan 100% seguro si va por ahí la falla, ¿verdad, Lirio? Pero yo sí me recuerdo que me topé con una falla con el botón de encendido. Y el problema era que yo tenía malos los capacitores estos, el 3V5 y el C3V4. Y la consola no encendía, y no encendía, y no encendía, y era porque este integrado no estaba recibiendo bien el pulso o el cambio de estado que da el botón de encendido. Entonces, eso sí fue común que me pasó, pero sería de hacer las pruebas si quitando este capacitor nos da 0023. Posiblemente tal vez los podamos hacer las pruebas para poder compensar esa parte y salir de la duda, ¿verdad? Porque estas clases pues son para eso, ¿verdad? ¿Alguna otra experiencia que hayamos tenido con 0023? Gracias, Lirio, por la retroalimentación. Jóvenes, ¿alguna otra experiencia? No, de resto que haya encontrado, no, pero podría pasar que uno de los, bueno, el MOSFET de baja, por ejemplo, se ponga en corto, que nunca lo he visto, pero puede generar que ese sea el corto. Pero como es muy poco probable, pues una de las cosas sería levantar la bobina. Pero la verdad no me lo he encontrado, pero eso podría ser una opción. Sí, podría ser una opción que el Q4F1 entre en cortocircuito. Entonces, si entra el cortocircuito, pues toda la fuente se va a proteger, ¿verdad? ¿Algún otro caso que ustedes se hayan topado con 0023? ¿No? Listo, entonces pasemos a la segunda parte. La segunda parte de este integrado se encarga de alimentar las fuentes de la VRAM. Las fuentes de las RAM, ¿sí? Están de este lado de la figura. Son este circuito que se mira por acá. Este circuito viene y este es el MOSFET de alta, el MOSFET de baja. Aquí tenemos el capacitor de filtrado y aquí tenemos la bobina. Pero todo el circuito pasa por la parte baja de la placa y llega hasta donde está ese ADP. Entonces nosotros, cualquier falla que tengamos con el error, ¿sí? 0033 va relacionada también a esas secciones del ADP. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, muchas de las fallas que pasan con el 0033 son las siguientes. Una de las más comunes es de que tengamos un rizado, ¿sí? En el capacitor. Exactamente lo mismo que hicimos el día de ayer. En vez de que salgan los 1.5 voltios, pues sale un voltaje que es así y se apaga. Sale un voltaje y se apaga, ¿sí? Y se apaga. Entonces, eso pasa porque el capacitor de filtrado está mal. Pero, ¿qué pasa si el capacitor de filtrado está bien? Y tenemos un cortocircuito por acá, ¿sí? En esta parte. ¿Qué es lo común que pasa? A ver, jóvenes, los que tienen experiencia. Cuando nosotros tenemos un cortocircuito por acá, ¿sí? También puede ser el procesador. La mayoría de veces es como dice César. Si usted mira un cortocircuito por acá, mi consejo sería, primero que quite el capacitor y vuelva a medir la línea. Si aún así sigue en cortocircuito y no tiene esta resistencia, ¿sí? Porque las placas Corona no la tiene para aislar el circuito, entonces quita la bobina. Si aún así hay un cortocircuito de este lado, ¿sí? Casi 100% seguro que es lo que tiene cortocircuito es el CPU. Y esto es un cambio directo de CPU. Y esto también da un error 0033. Ahora, ¿por qué es que está dando un error 0033? Porque lo que está pasando en la fuente es que de una vez hace esto, mira. Y esto lo pueden medir. Solo enciende y apaga. ¿Sí? Enciende y apaga y 0.33. Y no es porque esté un mal filtrado, porque un mal filtrado, nosotros sabemos que un mal filtrado hace esto y se apaga. Cuando ustedes miran que una fuente solo hace esto, es porque la salida tiene cortocircuito. Entonces en la salida casi siempre va a venir por el CPU. Ahora,
Otra de las cuestiones que puede dar un error 0033, ¿sí? Es porque alguna memoria RAM está en cortocircuito. ¿Por qué? Porque esta fuente que está por acá es la VRAM, ¿sí? La memoria de la RAM. Y si una de estas memorias está en cortocircuito, entonces pues no va a funcionar la consola, ni siquiera va a empezar a hacer la secuencia de encendido. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para que podamos detectar qué memoria está? Entonces nosotros venimos, podemos hacer una inyección de un máximo de voltaje de hasta 1.5 voltios a 1 amperio y entonces, pues supongamos que esta sea la memoria que tiene cortocircuito, pues obligadamente va a calentar, ¿de acuerdo? Muchas veces pasa eso. Otra de las cuestiones que les puede mandar un 0033 es porque alguna memoria no se está alimentando bien. Y entonces cuando ustedes le pasan una cámara térmica se dan cuenta que una memoria no funciona o no calienta. Entonces eso puede provocar un 0033 porque la memoria RAM no está alimentada, ¿sí? Todos los problemas que sean por alimentación, no por comunicación, por alimentación, son problemas de 0033, ¿de acuerdo? Porque aparte es una falla por comunicación. Las fallas por comunicación no dan 0033. Entonces miremos el circuito del ADP que nosotros tenemos que evaluar acá. No es mucho lo que tenemos que evaluar porque al final de cabo el circuito funciona exactamente igual. Ahora bien, la alimentación, pues esa está en la sección 1. Aquí lo que tendríamos que evaluar sería esto. ¿Por qué esto? Porque este es el enable de la fuente buck converter. Aquí tenemos el enable, aquí tenemos los componentes que son propias de la fuente, aquí tenemos el feedback, aquí tenemos el power good, ¿sí? Que este se suelta. El power good siempre va a ser una señal de 3.3 voltios que se va a soltar. Y esta señal solo se va a soltar hasta el momento que la fuente buck converter o el controlador detecte de que todo está ok y entonces nosotros sabemos que va a tener que soltar esta señal. Nuevamente tenemos lo que es un MOSFET de alta, un MOSFET de baja, una bobina, una resistencia de sensado y aparte de eso un capacitor o dos capacitores de filtrado. Comúnmente solo viene uno. Aquí tenemos lo que es el circuito bootstrap y entonces aquí ya sabemos qué es lo que vamos a medir, que es un tren de pulso. Ahora, una de las cuestiones que yo no les había comentado es qué es lo que vamos a medir en la bobina. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a medir una señal en la bobina con el osciloscopio, en este punto, ustedes lo que van a medir más o menos es la carga amortiguada de la bobina. Más o menos es una onda oscilante que viene de esta manera, va llegando por acá y tiene esta forma. Vuelve a crecer así y se va haciendo pequeña y después desaparece. Vuelve a crecer y así se mantiene. Es una onda oscilante, pero en este punto ya no van a medir una onda oscilante. En este punto lo que ustedes van a medir va a ser una línea recta, ¿sí? Porque así funcionan las fuentes buck converter. Tal vez cuando nos dé tiempo de hacer las prácticas de fuente buck converter, ahí le podamos meter el osciloscopio y podamos ver ese tema. Entonces, cualquier error de alimentación que tengamos en la VRAM nos va a provocar 0033. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Preguntas, comentarios, jóvenes. Nada más que, como dices, ¿no? Que nos pongamos a checar bien las líneas, cómo van con estas placas que sí tenemos esquemáticos. Y nos sirve para ir viendo cómo trabajan, porque no hay tanta diferencia con las de nueva generación. Sí, Nada más son como exactamente. una evolución. Así es. De hecho, entre la Play, nosotros nos hemos estado dando cuenta ahorita. La Play 5, muy parecida a la Play 4, muy parecida. Voltajes de 5 voltios. Hay alimentaciones necesarias, pero la diferencia es que ahora podemos trabajar con 12 voltios. Entonces ya no necesitamos una fuente de pruebas, sino que podemos usar una fuente de laboratorio. Lamentablemente, la fuente de laboratorio tiene que ser de 10 amperios porque los arranques que tiene son bastante bruscos. Entonces, es lo que tenemos que tomar en cuenta. A ver.
Comentarios del error 0033, jóvenes. De experiencias. A mí me ha pasado con capacitores que es toda la línea de capacitores que está a un costado del procesador, profe. Vamos a ver la fotografía. Cada uno de ahí. Igual las RAM. ¿De qué lado, Lirio? Del lado izquierdo, profe. Lado izquierdo. Un Era de 0033 capacitores que están ahí. de esta. No, los que están, los electrolíticos. Se refiere a los electrolíticos. Ah, de los electrolíticos. Sí, todos esos provocan bastantes fallas, pero comúnmente yo personalmente lo que me he topado cuando uno de estos anda maluco es 0021 y a veces un 0022, porque estos están relacionados directamente a fallas de toda esta sección, ¿verdad? Todas estas secciones son relacionados. De hecho, también el error 002, ¿sí? Y algunas veces el error 003, pero comúnmente casi siempre que pasa un 003 viene del otro lado, pero también dan ese tipo de errores. Esos son los que yo me he topado, pero ustedes también pueden comentar qué errores se han topado. Entonces, habría que chequear si nos echamos un capacitor de estos y ver el tipo de error. O sea, esas pruebas las podemos hacer porque para eso es que estamos llevando este curso, para poder hacer esas pruebas y ver y verificar qué errores son los que se están cometiendo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos chequear, quitemos los capacitores. El día de mañana tal vez hacemos la práctica para que puedan ver todo lo que vimos hoy en teoría y entonces podamos entender esto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún otro error que se hayan topado? ¿Alguna del 0033? A mí me tocó 0033 por procesador muerto y me ponía en corto todo lo que es lo que mostraste de la fuente de la parte derecha, lo que Ujú. está, donde está el capacitor, ya te digo qué número es, a ver. El capacitor ese capacitor Ujú. solo me ponía todo en corto, pero era procesador. Sí, que era lo que comentábamos. Todo lo que sea alimentación, o sea, alimentación es voltaje. Todo lo que venga que ver con voltaje es un 0033 sobre la línea de B-MEN. ¿Sí? Cualquier alimentación de voltaje, no comunicación de memoria RAM con CPU. Este es otro tipo de error. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, con el error 0023. Ujú. Una vez me pasó, así que para mí fue raro, pero precisamente la consola me estaba dando error 0023. Cuando quité el capacitor electrolítico, definitivamente estaba malo, ¿verdad? Definitivamente estaba en corto, entonces procedí a realizar el cambio. Pero pues la consola me encendía y me tiraba el error 023. Cuando realicé el cambio del capacitor, entonces ya nuevamente conecté la consola a voltaje y encendí. Al momento de encender, me explotó el capacitor que está ahí abajo de la fuente de 5 voltios. No sé si lo puedes acercar. ¿Este? Sí, cabal. La Este. fuente de 5 voltios, no, arriba. El que está, espérame, ese cabal. Ese capacitor explotó. No sé por qué, o sea, se me hizo raro por qué explotó ese capacitor si nunca se había tocado y por ende estaba bien colocado, ¿verdad? Pero al momento de cambiar el capacitor electrolítico de las RAM, que me daba 0023, al realizar el cambio me explotó ese otro capacitor de ahí abajo. No sé por qué, pero luego realicé el cambio. Bueno, antes de realizar el cambio me dice había corto y no había ningún corto. Procedí a cambiar el capacitor y ahí funcionó la consola, ¿no? Ok, listo. Ahora bien, conclusiones del por qué pudo haber explotado este capacitor y no explotó antes. A ver, jóvenes, ¿por qué? O sea, el capacitor definitivamente estaba mal, ¿sí?
Entonces estaba malo, pero ¿por qué no explotó antes? Porque el calor llegó a afectar su composición o porque los materiales dieléctricos ya estaban alterados. Pero eso no quiere decir que el capacitor va a explotar en ese instante. O sea, Ah, la ok. pregunta es ¿por qué no explotó antes? Sí, porque de hecho es O una sea, consola a la que le hice revaling, digamos, anteriormente me tiraba un error, digamos, secundario, 101 o 100, no recuerdo, y se procedió a hacer el revaling. Después del revaling, pues fue donde me dio el error 0023. Al realizar el cambio, pues ya sucedió lo otro, ¿verdad? exactamente. La respuesta está en las clases que hemos visto. ¿Se recuerdan que yo les comenté que había una secuencia encendido? Y el SB, después de que llegan los 12 voltios por acá, yo les dije que por acá manda los dos enable. ¿Sí o no? ¿Se Sí, recuerdan señor, de el esa de 5 clase? y el de Ah, 3.3. exacto. No, estas no son las de 3 y la de 5. Primero Ok. se habilitan estas que les dije que se habilitaba esta sección y se habilitaba esta sección. Después de que se habilitaba esta sección, el SB manda una señal de habilitación para la fuente de 3.3 voltios y la de 5. ¿Por qué era que no explotó antes el capacitor? Porque en ningún momento estaba llegando la secuencia encendido por acá. Como ya habíamos reparado la secuencia encendido de este lado y de este lado, continuó y este capacitor explotó. ¿Todos entendieron eso? Sí, con una sobrecarga. Exactamente. O sea, el capacitor ya estaba dañado, definitivamente antes, ya sea por maltrato, por calor, por lo que haya sido, el capacitor ya estaba dañado, pero no había explotado porque como nunca había sido alimentada esa parte de la consola, entonces no había explotado, pero nomás entró a alimentarse esa sección y se habilitaron los subcircuitos, explotó y pues provocó otra falla, que casi seguro era un 0.31 o un 0.003, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí, de hecho es como que para que también tengan cuidado, ¿verdad? Y no se vayan a confiar como que demasiado, que solo es un 0023 cambio y no va a suceder nada más. Porque en ese entonces un compañero mío me estaba ayudando y él, digamos, se había acercado demasiado a la placa, pero en el momento que iba yo a encender la consola, él se alejó, ¿verdad? Entonces ahí sí que, vaya que a él se le ocurrió alejarse porque como no nos esperábamos eso. Entonces, más que todo es como para que tengan cuidado también y no se vayan a confiar demasiado en que solo cambiaron el capacitor de arriba y se acabó el asunto, ¿verdad? Pues son cuestiones que pueden pasar en el día a día, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, comentario, experiencia? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, el día de mañana pues vamos a continuar con las clases. No me gusta saturar mucho las clases, por eso es que siempre les pido que nos conectemos puntuales, así terminamos un poquito puntual, aunque tengamos más días de capacitación, pero lo importante aquí es poder aprender juntos y que ustedes estén aplicando lo que están viendo por acá. La idea es de que ahorita ya todos sabemos que por lo menos nos están llegando equipos con 0023, pues por lo menos calculamos que ya los vamos a empezar a solucionar, ¿verdad? Entonces, la idea es de que miremos esto por partes para que no nos hagamos bolas, como lo decimos al buen Chapín. Entonces, la idea es no hacer clases tan largas para que se pueda conversar de experiencias, porque sé que muchos colegas que están acá nos ha tocado fallas por 1.000.000 de cosas. Entonces, el día de mañana, pues vamos a hacer algunas prácticas y así vamos a estar trabajando. Vamos a hacer una parte teórica, una parte práctica, para que todos vayamos entendiendo un poco a poco, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nuevamente, ¿alguna pregunta o duda o comentario?
Una Todo pregunta. bien. Bueno, primero, Lirio. Dime, Lidia. Está bien, adelante. Dime, César. Yo nomás quiero saber si podríamos ver algo del 0032. Bien, No sé, vamos, no sé o si sea, más adelante o después. sí, vamos a, como te digo, vamos a ir por partes, porque la idea es ir provocando fallas en una placa. Sí. Entonces, hoy no quise dar la teoría de capacitores de acoplo y desacoplo, porque cuando llegue su momento, pues vamos a ver qué fallas provocan esos capacitores. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Lirio, Era lo mismo que César, pero está bien. Ya, una cosa, de lo que había mencionado, 002, para mí es el error un poquito más complicado que me ha tocado, porque por lo regular a veces se va al PVC, USB, o hay unas resistencias, o cerca del ADP, o no sé si es ADP el que está arriba cerca del procesador, que había del mencionado. controlador del B-Core. Así es. Ahí me ha tocado unas resistencias y hay unos que son de 4 patitas, creo, Ujú. reguladores también. Sí, Es son los muy amplio ese controladores. error. Sí, lo que pasa es que al final de cabo sabemos que en el curso no nos va a dar tiempo de estudiar todos los errores, porque eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos trabajando y todo eso, alguna retroalimentación, charlas que vayamos teniendo y compartir, como les digo, yo les dejé la carpeta abierta ahí y entonces cuando ustedes tengan una falla rara, pues pueden documentarla y subirla allí al grupo, al Drive y allí ya queda y no se va a perder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas fallas que nosotros vamos a provocar acá. ¿Sí? Así como el día de ayer para poder estudiar un 0023, así con los capacitores tuvimos que provocar la falla. Entonces, así van a ser las prácticas. Vamos a provocar fallas en la consola hasta donde nos dure, a veces no nos la echamos. Y la cosa es que podamos ver en qué secciones y en qué líneas nos están provocando qué errores. Y así nosotros podamos anotar, ¿sí? Para que el día de mañana, que cuando nos llegue una consola, pues tengamos una idea de más o menos dónde entrarle. ¿Alguna otra pregunta, comentario o sugerencia? Adolfo, una consulta. Sí. En la parte de las memorias que comentabas que a veces se sueltan y no calientan, que se las puede ver con cámara térmica. Ujú. También se las puede sentir sin, o sea, cuando no se tiene la cámara térmica, a ver cuál no calienta, cuál está media fría. Sí, O, igual, la prueba del dedómetro o echarles un poquito de alcohol encima también funciona. ok. Ujú. Obvio que si hay una memoria en cortocircuito, automáticamente va a calentar. Sería la que más caliente, más bien. Sí, la que más va a calentar. Gracias, Adolfo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? Bueno, entonces si ya no hay preguntas, pues voy a dejar de grabar por acá